Hay que empezar afirmando, tal y como se ha visto y se puede observar en la auditoría del fondo, que los indicadores de salud financiera señalan que el ayuntamiento ha mejorado sus resultados en relación al ejercicio anterior. Los describo rápidamente porque creo que es lo más importante que aparece en esta auditoría. El ahorro neto en el 2011 es el 6,7. La ley 4/2012 estableció para este año un 6%, cuando anteriormente era un 10%, con lo cual estamos en un 6,7 y estamos cumpliendo con la ratio de salud financiera. El año pasado nos habíamos quedado en un 2,4%, hay una diferencia de 4,3 puntos. El endeudamiento a largo plazo en el año 2011 ha sido un 51,3%, inferior en 2 décimas al del año 2010, y el margen establecido como ratio por el Fondo Canario, por la ley, es de un 70%. El remanente de tesorería se sitúa en un 12,1%, cuando la ratio establece que tiene que ser mayor de 1, ya el año pasado también cumplíamos con esta ratio que era un 6,1%. Y estos son los indicadores de saneamiento económico financiero. En cuanto a los condicionantes de cuantía para la libre disposición, también cabe decir que cumplimos con estos dos condicionantes. El año pasado, si recuerdan, dejamos de cumplir en la gestión recaudatoria, que el año pasado era un 78%, y este año la ley ha establecido, la ley 4/2012 de 25 de junio, la ha establecido en un 75%, pues este año cumplimos ese ratio y estamos hablando de un 80,9%. Yo solo quiero hacer una reflexión: si este dato hubiera estado el año pasado con el 75%, hubiéramos cumplido, que teníamos el 76,2%. El esfuerzo fiscal se sitúa en este año en un 92,9% y estamos por encima también de lo que establece la ratio. Yo creo que lo más significativo es que, mirando hacia atrás, pues creo que podemos afirmar que la evolución del ayuntamiento es favorable con estos indicadores. Siempre indico, desde la misma prudencia con la que hemos hablado en todas las sesiones plenarias cuando hablamos de economía de este ayuntamiento, y haciendo también hincapié en que estos datos que nos ofrece los ratios del fondo para este año, el cumplimiento de esos ratios, el año que viene igual a lo mejor no cumplimos algunos y a lo mejor no seremos tan malos el año que viene ni somos este año tan buenos. Con lo cual, siempre desde esa humildad que quiero decir y la prudencia manejando estos datos económicos, sí es bueno valorar que la salud financiera, económica y financiera del ayuntamiento pues evoluciona favorablemente. Hago un repaso rápido sobre indicadores importantes que nos hacen una radiografía todavía mejor y nos sitúa en un plano real del ayuntamiento en el año 2011. La capacidad para generar autofinanciación, el ahorro bruto y neto. Estamos hablando que en el año 2011 los derechos reconocidos fueron 80 millones de euros y en el año 2010 75 millones de euros. Hay una diferencia favorable de 5,7% y las obligaciones reconocidas bajaron este año en prácticamente 2 millones de euros. Estamos hablando de obligaciones reconocidas por 69 millones cuando el año anterior habían sido 71 millones. Hay una diferencia negativa de menos 2,5. Estos datos suponen que en el 2011 se alcanzaron superávit por operaciones corrientes de 9 millones de euros frente a los 3 millones del año 2010, lo que supone un aumento de un porcentaje bastante elevado, 196,5% en este presente ejercicio. En cuanto a la medición de la capacidad de generar tasas de ahorro, se observa la mejora que ha experimentado la corporación en el 2011, ya que tanto el ahorro bruto y neto mejoran con respecto al ejercicio anterior, el ahorro bruto en 6.100.000 euros y el ahorro neto en 6.129.000 euros. Y por último, el resultado presupuestario ha supuesto que en el ejercicio 2011 también se consigue un superávit de 8.150.000 euros. En cuanto a los niveles de ejecución presupuestaria de los recursos, de los ingresos y de los gastos, el nivel de ejecución presupuestaria, por definición, es el grado de acercamiento que se produce entre las previsiones definitivas presupuestarias de gastos e ingresos y los derechos y las obligaciones reconocidas finalmente. El nivel alcanzado en este ejercicio presupuestario ha sido un 80,2 en los capítulos de ingresos y las previsiones iniciales eran de 101 millones frente a las que han sido definitivas, que han sido 81 millones de euros de los derechos reconocidos. Por el lado de los gastos, en el capítulo de gastos, el nivel de ejecución presupuestaria ha sido un 89,5%, puesto que el crédito inicial, el definitivo inicial, era de 101.135.000 euros frente a los 90.675.000 de las obligaciones reconocidas netas al final del ejercicio. En cuanto a los ingresos
y la presión fiscal y el grado de realización de los ingresos tributarios. Por definición, los ingresos tributarios pues, nacen en la virtud de la producción de un hecho imponible que es configurado en cada uno de los impuestos y tasas establecidas en esta corporación. Los ingresos tributarios alcanzaron el 76,4% del total del derecho reconocido del presupuesto municipal y se situaron en una cantidad de 62 millones de euros frente a los 61.577.000 del 2010, es decir, un 0,8% más respecto al año anterior. Esta evolución al alza de los ingresos tributarios se refleja, sobre todo en el capítulo 1 y en el capítulo 3, en el capítulo 1, que son los impuestos directos, con un incremento de un 0,8%, y en el capítulo 3, tasas, precios públicos y otros ingresos, con un incremento de un 2,4%. El único indicador que no cumple con el fondo de forma individualizada es, en este caso, el capítulo 2 de ingresos, que son los impuestos indirectos, por un importe de 494.000 euros, que tienen que ver con el decrecimiento, la bajada de ingresos por el ICIO principalmente. En definitiva, los ingresos tributarios representan en el 2011 el 77,6% de los ingresos corrientes y su peso disminuyó en relación al 2011, que fue del 81,4%. La gestión recaudatoria, que tiene por objeto pues, la extinción de la deuda tributaria, cabe destacar los siguientes datos. En el capítulo 1 de los ingresos e impuestos directos, un 76,3%, y en el 2010 había sido un 70%, en el capítulo 2 de los impuestos indirectos un 32,2%, cuando en el año anterior había sido un 31,9%, y en el capítulo 3, tasas, precios públicos y otros ingresos, que ha sido el 87,8% frente al 85% del año pasado. El importe total recaudado ha sido 50.236.000 euros frente a los 46 millones del 2010, lo que supone un 80,9% frente al 76,2% que había sido el año 2010. Indico, como decía antes, que el año pasado no cumplimos por ese 76,2% cuando estaba cifrado en un 78%. Esto supone una variación favorable del 4,7%. El límite establecido por la ley para este año se sitúa en el 75% de los derechos reconocidos netos, con lo cual estamos por encima del mismo. En este mismo capítulo de análisis de ingresos y presión fiscal, existen otros factores que no figuran en las normas legales para la apreciación de los créditos del fondo, pero que son importantes y todos los años los pasamos a considerar y a valorar. La población en el año 2011 se ubicó en 45.134 habitantes, que fue un crecimiento de 1.333 habitantes respecto al año anterior. La presión fiscal por habitante se sitúa en 2011 en 1.375 euros habitantes, que es inferior a la del año anterior y por encima de la media de Canarias, que se situaba en 987 euros habitantes. Los ingresos corrientes totales por habitante fueron 1.773 euros por habitante, superiores a los 1.728 del año 2010. La media de los municipios canarios ascendió a 1.353 euros, con lo cual seguimos por encima de esa media de ingresos corrientes totales por habitante. La recaudación tributaria por habitante se situó por encima de la de media canaria, en este caso en Canarias es 746 euros, en la nuestra 1.113 euros. La dependencia de subvenciones exteriores ascendió este año ligeramente respecto al año anterior y estamos en un 23,2%, y estamos por debajo de la media de Canarias, que está en torno a un 31,7%. La evolución de los gastos corrientes. Lo más destacado es que la contabilidad del presupuesto de gastos, que comprende por definición el conjunto de operaciones y anotaciones relativas a la ejecución de las operaciones del ejercicio de los capítulos 1 al 9, se cifró en 90.676.000 euros frente a los 83.400.000 euros del año anterior, lo que supone un aumento de un 8,7%. El gasto corriente por habitante, en este sentido, se sitúa en 1.535 euros habitantes, que es ligeramente inferior al del año pasado, pero sigue siendo muy superior al de la media de municipios canarios, que se sitúa en 1.151 euros habitantes. Los gastos de capital asociados a la inversión. El índice de inversión del municipio se sitúa en un 21,8, por encima del año anterior, que era un 12,8, y por encima de la media de municipios canarios, que es un 12,9. Lo más destacado en este capítulo fue la adquisición del CDTK. El endeudamiento a corto y a largo plazo. En cuanto al endeudamiento a corto plazo, pues no existe deuda pendiente porque se devuelven las pólizas en los plazos concertados, y el endeudamiento a largo plazo, han visto que la deuda
a largo plazo es de 38.919.000 euros, que es ligeramente superior a la del año anterior. Además, es importante señalar que en ese periodo del que hablamos no se formalizó ninguna operación de crédito a largo plazo. El nivel de carga financiera se sitúa, por tanto, un 0,6 por encima del año anterior. Estamos hablando de 2,9% frente al 2,3% del año 2010, pero aún así seguimos por debajo de la media de municipios canarios. Yo quiero hacer una advertencia también porque probablemente la tendencia en los próximos años, obviamente, es aumentar la carga financiera y probablemente en unos años estemos cercanos a esa media. Hoy por hoy nuestra carga financiera está por debajo de la media de municipios canarios. El remanente de tesorería, la finalidad básicamente es la financiación de las modificaciones de crédito y en su determinación hay tres magnitudes importantes. Estos datos yo creo que todos los datos los hemos visto en diferentes procesos de valoración del presupuesto de este año y en este caso en la liquidación del presupuesto. Recordarlo, el remanente de tesorería total son 21.900.000 euros, el exceso de financiación afectada 4.900.000 euros y el remanente de tesorería para gastos generales 9.100.000 euros. Lo más destacado es que se cumple con el indicador de la ley del fondo, puesto que alcanza un 12,1 frente al 6,1 del 2010. La valoración final que podemos hacer: el Ayuntamiento presenta, como indiqué al principio, una evolución positiva, favorable, en su gestión económica y financiera, situándose los indicadores de salud financiera dentro de todos los niveles exigidos por la ley del Fondo Canario de Financiación Municipal. Además, estamos convencidos de que estamos avanzando por el camino correcto y la política económica de este grupo de gobierno está dando resultados. Aún así, hay que seguir siendo cautos porque la situación económica de esta entidad local sigue siendo delicada y por ello no podemos confundirnos con estos datos. Si bien son favorables y nos indican que hemos tomado un rumbo aparentemente adecuado, no podemos caer en el error de que hemos solventado las dificultades existentes. En primer lugar, quiero manifestar que el texto refundido obliga a que la liquidación se apruebe antes del 1 de marzo. Por lo tanto, no se cumple. La Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria, ustedes muy bien saben que penaliza a quien no cumple. El interventor en el Pleno ha de explicar, si lo tiene a bien, qué tipo de penalizaciones ha tenido el Ayuntamiento. Sobre el remanente, casi se duplica por el resultado presupuestario del 2011. Quiero creer, en el mejor de los casos, que es bueno. Todo esto se demuestra que este equipo de gobierno, bajo nuestro punto de vista, no sois capaces de gestionar los recursos, que no saben que ante las necesidades de este municipio de Adeje es un lujo muy caro ese nivel de ahorro. O me van a permitir, desde bajo mi punto de vista, desde la oposición, el de no saber gestionar, ya que un buen gestor se mide y se acredita por su capacidad de gestión de los recursos. Quiero manifestarle que no estamos de acuerdo en tener un resultado negativo, ni mucho menos por estos números que ustedes nos presentan en este expediente, aunque cumplen con los objetivos y las necesidades de Adeje, pero me van a permitir que les diga que no se ajustan a las necesidades de un municipio con el que tanto presumimos con la excelencia turística como nuestro municipio de Adeje. Cabe resaltar, y después de haber visto y comprobado el resultado de la auditoría de fondo, que confirma el cumplimiento de todos los indicadores de saneamiento económico financiero y las condicionantes de cuantía de libre disposición, parecería obligado a dar su apoyo a la misma, dando un voto favorable a la gestión del 2011. No obstante, voy a enumerar los motivos que nos llevan a abstenernos en este punto, ya que la auditoría deja muy a las claras cuestiones que se pueden mejorar mucho más. Como decía, si bien los indicadores se cumplen, quiero destacar algunas cuestiones. En la página 5, la auditoría nos advierte del déficit en el resultado presupuestario del ejercicio, cuantificando en 9.397.000 euros, y en la página 33 se deja claro que se ha generado un déficit de caja de casi 9 millones de euros. Creo que 8.900.000 y pico por ahí. El nivel de ejecución presupuestaria ha sido más que bajo, situándose en el 80,20% en los capítulos de ingresos
y del 89,50 en los capítulos de gasto. La presión fiscal que soportan nuestros vecinos está muy por encima de la que soportan la media de los habitantes de Canarias, 1.375 frente a 987. Podemos comprobarlo en la página 9. Sin embargo, hemos bajado el gasto corriente por habitante de 1.622 en 2010 a 1.535 en 2011. O sea, la presión fiscal sube mientras ustedes se gastan menos en los vecinos. Es mi opinión, Epi. Yo lo he dejado a usted. Vale. Así es más que fácil tener remanente de tesorería. Si cobramos más impuestos y nos gastamos menos, a cualquiera le salen las cuentas. Esa es nuestra opinión. Aquí, para empezar, el Partido Popular le propone que reduzca el IBI, la contribución. Tenemos uno de los tipos impositivos más altos de la isla, el 0,55%. Ante la situación de crisis son muchos los ayuntamientos que han llevado el tipo al 0,4, que es el límite inferior que permite la ley. Obtenemos un menor porcentaje de subvenciones con respecto al presupuesto que la medida de los ayuntamientos de Canarias, un 23,20 frente al 31,70 euros. Llama la atención también en el brutal crecimiento del capítulo 3, gasto financiero, un 223,30% más que el año anterior. Es lo que tiene tener un endeudamiento de 39 millones de euros. Según podrá comprobar, se comenta en la página 33, también se han incrementado los cobros pendientes en 4.780.000 euros. O sea, que la capacidad de recaudación en los últimos años deja mucho que desear. No deja de ser preocupante también que los responsables de realizar la auditoría aleguen no tener la información suficiente del ayuntamiento y de sus empresas dependientes para conocer el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria por parte del ayuntamiento. Con esas limitaciones, la auditoría determina la necesidad de financiación en casi 8 millones de euros. Lo puede usted comprobar en la página 34, al final del cuadro. O sea, el ayuntamiento incumple en la estabilidad presupuestaria. Hay un dato en la valoración final, en el tercer párrafo de la página 35, que es demoledor. Hemos financiado las inversiones con ahorro neto, con transferencias de capital y venta de propiedades públicas, llevando ello a un déficit de financiación de más de 9 millones de euros. Además, la auditoría nos recomienda que el remanente de tesorería lo destinemos a bajar la deuda. Lo hemos podido comprobar también en la página 39. Prueba que nuestros apuntes son ciertos es lo que indica la auditoría en la previsión del futuro, o de futuro, perdón, que lo subraya en la página 55. El ahorro neto disminuirá en 2012 respecto al 2011 en un 6,0 puntos porcentual, por lo que el objetivo sobre este ratio no se verá cumplido. Esta situación de incumplimiento se mantiene durante todo el periodo analizado del 2012 al 2015. Y en cuanto a las empresas municipales, su salud financiera deja mucho que desear. En especial la empresa municipal Formación, Inserción Laboral y Fomento de la Actividad incumple los niveles recomendados y sus resultados son más que negativos. Resultados negativos también arrojan el análisis de la empresa municipal de servicios de ADEGE. La empresa municipal de Hacienda Local de ADEGE también ofrece un fondo de maniobra negativo. No lo digo yo, lo dice la auditoría. O sea, si encomendamos los servicios municipales a empresas públicas, debe ser para hacerlo de una forma más eficiente y eficaz, tanto económicamente y financieramente como en la calidad de los servicios. Pero no tiene sentido sacarlo fuera del ayuntamiento para hacerlo mal. Y encima, la única que arroja resultados positivos es la de vivienda, que funciona, como le he dicho en otras ocasiones, con una empresa privada. Ahora, a partir del próximo año, parece que va a seguir el mismo camino de la eficacia tal y como vimos la semana pasada en su estudio de la estabilidad. Con todo esto, entenderá usted que a pesar que la foto inicial diga que hemos cumplido todos los ratios,
Si leemos la letra pequeña, y el portavoz de este grupo político del Partido Popular sí se la ha leído, no es oro todo lo que reluce, como usted ha dicho antes. Y hoy nosotros lo hemos demostrado, lo hemos puesto en evidencia porque solo hemos hecho eso, ponerlo en evidencia, ya que todo esto no lo dice el portavoz Andrés Montiel, lo dice la auditoría de fondo. Muchas gracias. Es de mostrar, de acuerdo con la documentación que se le ha trasladado evidentemente desde aquí, hablamos de la liquidación de presupuesto de esta administración del Ayuntamiento a 31 de diciembre del pasado año, 2011, un trabajo que, como saben, se realiza con las especificaciones técnicas contenidas en los pliegos del concurso, el propio concurso, y que el contenido, de acuerdo a las previsiones contenidas en la Ley 399 del 4 de febrero del Fondo Canario de Financiación Municipal, y desde ese análisis, con prisa, cierto, EPI, pero bueno, el tiempo era el que era y no vamos a estar permanentemente arrimado a la esquina llorando la escasez de tiempo. La tentación efectivamente es desde en la lectura de las consideraciones finales o las conclusiones de la propia auditoría, es que inciden en la evolución positiva de los indicadores, todos, es cierto, en este ejercicio, que es positiva, decía. Por lo tanto, la tentación es de autocomplacencia, pasar de puntillas desde esta posición. No lo voy a hacer, porque parece que efectivamente, y lo comentaba al principio, y eso hay que reconocerlo, ni será tan malo, ni efectivamente podemos entender con estos datos, que son los que aporta el Ayuntamiento a través de, repito, insisto, de la liquidación del presupuesto 31 de diciembre de 2011, tan buenos ahora. Por lo tanto, yo creo que debemos entrar en un planteamiento, y lo hacemos aquí desde Coalición Canaria, y el que les habla también desde la prudencia. Si en algún momento efectivamente hemos sido críticos en algunos de los planteamientos adoptados o propuestas del Grupo de Gobierno, ahora tenemos que decir, dadas las conclusiones que hace la auditoría sobre esa liquidación, que es positiva, pues lo valoramos en ese mismo sentido desde este grupo. Y les animamos a que siga en esa línea de contención, de rigor, de priorizar aquello que se deba priorizar. Lo hacemos desde aquí, desde este grupo de la oposición. Porque efectivamente cabría, como le decía antes, la propia tentación de entrar a la botella medio vacía. Incidir, efectivamente, en aquellos aspectos que los hay, y por eso yo le hablo de esa visión de la botella medio vacía, sin perder de vista que efectivamente, y valorando que las medidas que se han tomado, algunas han sido acertadas, yo voy a incidir, o nuestro grupo va a incidir en aquellos aspectos que efectivamente tienen que mejorarse. Por eso hablo desde la prudencia también, de rigor y de contención. Que no significa que no se tenga que gastar, no, gástese, pero con ese rigor, teniendo en cuenta cuáles son aquellos aspectos, aquellos gastos que se deben priorizar o en los que se debe priorizar. Por lo tanto, insisto, no quiero caer en la tentación de valorar la botella medio vacía, sino la medio llena. Medio llena, porque la evolución, evidentemente, lógicamente, es positiva. No voy a entrar en esos números porque ya los has comentado. También el portavoz del Partido Popular también ha hablado de ello. Sí que efectivamente las variaciones que incorpora la Ley 4, que ya comentaste antes, de este año de 25 de junio, modifica los porcentajes en cuanto a los dos condicionantes de libre disposición, la gestión regulatoria que pasa al 75% y el esfuerzo fiscal al 78%, y por otro lado el indicador de saneamiento de ahorro neto al 6%. Por parte del Ayuntamiento también refleja la propia auditoría el plan de ajuste al que tuvo que acudir el Ayuntamiento para acceder al Fondo de Financiación de Pago a Proveedores. Por lo tanto, insisto, quiero
resaltar la evolución positiva, pero al mismo tiempo insistiendo desde ese ejercicio de responsabilidad en aquellos aspectos en los que sí que hay que seguir haciendo esfuerzos en cuanto a la contención, al rigor, para que aquellos otros aspectos, aquellos otros indicadores sí que vayan en la línea de mejora, en la línea de evolución positiva planteada anteriormente. Nada más.